Hola hermanos hijos de Heimdall, bienvenidos a mi canal. Yo soy Rolo Galderman y sí, sé que se han encontrado con muchos canales y mucho contenido sobre las runas, la mitología nórdica, pero les voy a decir cuál es la diferencia de mi método de transmisión y enseñanza. Mientras todos toman contenidos de los manuales y nos satisfacen con lo más superficial de las runas, su forma, su nombre, un significado y lo que los manuales nos dicen sobre qué significa, cómo debemos interpretarlas si salen así o si salen así o en uno o en otro orden. No, yo voy a aplicar algo más interesante y es que voy a hacerte interrogar. Y a medida que yo haga ciertas preguntas, serán las que impulsen, motiven y potencien tu sed de conocimiento. Te garantizo que lo que vas a vivir, esta aventura a partir de mis videos, no solamente te dará una información valiosísima, en este primer caso, sobre las runas, sobre la filosofía que hay detrás de ellas, en el marco de la antigüedad nórdica germánica adaptada a nuestros días, sino que además de verdad vas a aprender no de runas, sino de magia Galder, que recordemos es lo que al final engloba la práctica de las runas, pero que va mucho más allá de lo Vamos a hacer una serie de videos basados en las ideas de Stephen Flowers, o más bien su nombre mágico, Edred Thorson. Este pensador del sur de los Estados Unidos, fundador de una de las líneas más importantes del Ásatrú, es decir, esta línea religiosa del paganismo nórdico, del heitenismo, pero que se basa principalmente en el culto a los dioses Esir, es decir, a toda la corte de Odin, de la que después hablaremos. Lo importante es entender cuál es la teoría que desde la historia nos habla del origen de las runas. Ante la pregunta si es un alfabeto o un sistema mágico, comencemos con esta primera. De acuerdo con los estudios de Stephen Flowers, algunos teóricos consideran que desde el siglo II antes de nuestra era, los cimbrios y los teutones que se dirigieron hacia la península itálica se encontraron en el norte de ella con los etruscos. Y los caracteres etruscos, si nos damos cuenta con las imágenes que estamos viendo a continuación, se parecen mucho a las runas. Podemos identificar las formas que tienen algunas runas en algunos sistemas del Futark con estas letras etruscas. Y por supuesto, como estamos hablando de los contactos con las culturas del Mediterráneo, también tuvieron en algún momento que vincularse con los alfabetos latinos. De ahí que también algunas de las runas puedan asemejarse a algunas de las letras del idioma latino. Pero otros investigadores afirman que fue en el siglo I y II de nuestra era cuando los godos, aún estando ahí en la península báltica, tuvieron contacto y comercio con los griegos. Y de ahí parece que, aunque de una manera más indirecta, pero por supuesto los caracteres del griego también pudieron haber influido en el establecimiento del sistema rúnico como un sistema alfabético escritural. Entonces, respecto a la teoría griega, tal vez las letras griegas y las runas, muchas no coinciden realmente en su forma, pero sobre todo la correspondencia, dicen en algunos casos, es sobre todo muy fonética. Pensemos, por ejemplo, en Omega Odala o Alfa Ansus, aunque a mí particularmente tampoco me convence de toda esa teoría. Pero entonces digamos que hay como tres grandes teorías del origen alfabético de las runas.
la latina, la griega y la etrusca. Si miramos entonces las letras de estos tres idiomas y miramos las runas, vamos a encontrar varias correspondencias. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión? Que por lo menos durante 4 siglos, es decir, desde el segundo antes de nuestra era y el segundo después de nuestra era, varias de estas culturas nórdicas se encontraron con las culturas del Mediterráneo. Hasta ahí es cierto que las runas son realmente un sistema escritural. De hecho, desde el antiguo futar, cuando miramos las correspondencias con los sonidos que hay en el español, en la mayoría de los casos las podemos usar para escribir cualquier palabra. No todas, puesto que en el antiguo futar hay letras o runas o sonidos fonéticos como th de thurisas, que no usamos nosotros, o como iwas. En la runa iwas, pues digamos el ei es algo que no tenemos nosotros, o como en inguas, donde este tipo de sonido tampoco lo usamos nosotros en el español. Pero eso dejémoslo para otro video. Pero ahora viene lo más bonito y lo más importante. Y ahí es donde los invito a que se hagan esta pregunta. Ok, las runas, cuando miramos sus sonidos y su equivalente fonético, listo, pudieron haber sido influenciadas por estos alfabetos del Mediterráneo. Sin embargo, aquí viene lo más interesante. ¿Por qué no tienen el mismo orden de estas letras? Si ustedes revisan el alfabeto etrusco, el griego y el latino, indistintamente de sus formas, el orden fonético se mantiene. A, B, C, D, E, F, G, de ahí en adelante. Pero cuando miramos el Futhark, no ocurre eso. Porque arrancamos con la F de Feju. ¿Y por qué terminamos con la O de Otala? Ahí es donde viene una pista muy importante que nos permitirá responderlo en la segunda pregunta que nos hicimos. Entonces comprendamos esa dimensión esotérica y mágica de las runas. ¿Cómo la teoría nos explica? Ojo, no hay fuentes fidedignas que nos demuestren desde la arqueología, desde un documento histórico, cómo eran utilizadas de una manera mágica. Pero si hacemos inferencia, es la siguiente. No solamente las runas están ordenadas de una manera muy diferente a cómo están ordenadas las letras de los alfabetos del Mediterráneo, sino que ocurre algo muy bonito que podemos buscar desde la etimología, es decir, desde el estudio del origen de las palabras. Y vamos a verlo también en 2 dimensiones. Lo primero hay que decir que cuando decimos runa o run, por ejemplo en inglés, tiene unos cognados, es decir, palabras que en su expresión se parecen a la palabra runa en otros idiomas también de origen antiguo que empiezan a mostrar ciertas correspondencias. Por ejemplo, en el moderno alemán la palabra raunen significa susurrar. En el irlandés celta antiguo encontramos run. En el galés medio como rin, pero en este caso significa misterio. ¿Qué podemos inferir? Entonces que las runas muy seguramente etimológicamente significan misterio, susurro. De ahí que Rudolf John Horslesben, fundador y escritor de la línea Armanem, una de las líneas más fuertes de los estudios rúnicos, que después hablaremos de ello, describe al hombre primigenio como estando en la cima de una montaña y de repente recibiendo mediante su inspiración varios mensajes, varios misterios que él después va a fijar en unos signos que son las runas. Hasta ahí entendemos el significado de susurro y misterio. Pero ojo, si nos vamos a una raíz más antigua, la proto-indoeuropea, vamos a encontrar la palabra ru, que ya significa algo así como rugir. Entonces significa
que las runas no solamente son un misterio que se nos susurra, sino un rugido o algo que expresamos. Es decir, para poderlas aprender, nosotros debemos desarrollar unos ejercicios que van de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Aunque de hecho, más que rugir, otros pensadores consideran que está más relacionado con cantar, encantar, y sobre todo lo relacionan de una manera muy esotérica con el graznido del cuervo, un animal muy importante cuando hablamos del dios Odín, tema del que vamos a volver mucho más adelante en otro video. Por tanto, las runas también tienen no solo un significado alfabético, sino una connotación de fuerza y poder. Realmente son flujos de fuerza y energía, y ojo porque tienen 3 dimensiones o 3 características que siempre debemos tener en cuenta. Tiene una forma, es decir, un valor ideográfico, pero también fonético. En resumen, podemos dibujarlas e inscribirlas y las podemos pronunciar. Segundo, tiene una idea, es decir, representa algo. Y cuando miramos las runas del futar antiguo, todas tienen un significado de algún animal, de alguna fuerza de la naturaleza, de algún valor, de algo que se presenta y al que le podemos dar un nombre. Y tercero, algo que muchos, sobre todo los principiantes, dejan de lado. Cada runa tiene un valor numérico, algo que también profundizaremos en otro video. Por tanto, ya hemos visto que la manera de identificar que las runas pudieron ser desde la antigüedad mucho más que un sistema escritural corresponde a la teoría que nos dice, uno, que por el orden que tienen en el futark y por el tipo de representación fonética e ideográfica, seguramente son ideas muy antiguas que inicialmente se expresaron en una serie de signos que con el tiempo fue evolucionando en su escritura, ya existían como ideas ideográficas, pero después con el contacto con las culturas mediterráneas ya se consolidaron como sistemas escritulares, muy cercanos a los alfabetos etruscos, latinos y griegos como ya vimos. Cerremos nuestro video entonces con una conclusión. Tomemos una runa de Misako. Y en este caso vamos a hablar de Raijo. Significa que Raijo tiene una forma. Como la pueden ver, es similar a la letra R latina, algo que ya habíamos hablado en este video. Por supuesto, tiene el sonido de la R, pero es de la dimensión esotérica. Cuando nosotros hacemos el sonido RRR, estamos ¿qué? Impulsando el dinamismo, que algo se mueva. De la misma manera, Raijo tiene un significado que hoy vamos a hablar del más superficial, el viaje, la rueda, el recorrido. Por tanto, recibir el susurro de Raijo implica aprender la runa, entender cuál es el mensaje que nos está llegando, pero al mismo tiempo nosotros debemos saber interpretar ese misterio y activarlo de adentro hacia afuera para que genere su magia. Y por eso es que cantamos el Galder. Una pequeña muestra de lo que se nos viene en este canal. Espero que hoy hayas aprendido esto, que es lo básico, lo inicial. Te hice una pregunta y a partir de esa pregunta hemos logrado generar un excelente contenido, o al menos espero que te haya gustado muchísimo. Recuerda suscribirte, poner la campanita, porque se vienen más videos que si los ves seguidos y te pones juicioso o juiciosa, vas a aprender mucho de la magia Galder y de las runas como debe ser, con profundidad, no con superficialidad. Chao, chao.